Vamos a repasar los números enteros. Primero vamos a determinar cuál es el símbolo de los números enteros. Los números enteros se representan con una Z. Ahora, los números enteros se dividen en dos. Vamos a tener a los enteros positivos y a los enteros negativos. Ahora, para eso nosotros nos vamos a ayudar con la recta numérica. Una recta numérica contiene números, en este caso positivos en la derecha hasta el infinito y negativos en la izquierda hasta el infinito también. Ahora debemos recordar cómo se colocan. Los números positivos pues ya los conocemos y van en el orden 1, 2, 3, 4, 5 y más, ¿verdad? En los números negativos nosotros vamos a empezar para acá, para este lado. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Las rectas numéricas se pueden hacer siguiendo algún patrón según la necesidad que tengamos. Puede ser de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, menos 2, menos 4, menos 6. Puede ir de 5 en 5, como nosotros lo necesitemos. Yo voy a hacer una de 2 en 2. Entonces aquí sería 2, 4, 6, 8, 10 y ahí seguiría, ¿verdad? Y en los negativos sería menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. ¿Cierto? Ok, muy bien. Ahora, para identificar cuál número es mayor que otro, pues en los números positivos ya los conocemos, ¿verdad? Entre más grande sea el número, mayor será. Pero en los negativos va a ser lo contrario. Y vamos a fijarnos en esto. Entre más cerca esté el número del 0, más grande será mayor. Y entre más lejos del 0 se encuentre, entonces será menor. ¿Sí? Entonces vamos a recordar los símbolos que utilizamos para comparar números. Utilizamos estos símbolos. ¿Okay? Y utilizamos el igual. Ahora, siempre que vayamos a colocar estos signos debemos asegurarnos que el número mayor esté en la parte abierta y el número menor tiene que estar del lado de la parte cerrada. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar primero dos números positivos, dos números enteros positivos. Vamos a poner, por ejemplo, el 2 y el 4. Muy sencillo. Okay, el 2 y el 4. El que está más alejado del 0, porque son positivos, es el mayor, el más grande. Entonces sería, okay, ponemos el símbolo así. El 2 es menor que el 4. Vean que la parte abierta quedó apuntando hacia el mayor y la parte cerrada hacia el menor. Ahora, el 0 siempre va a ser menor que cualquier número positivo. Por ejemplo, si yo aquí tengo el número 7 y aquí el 0, ¿quién es mayor? Pues el 7. ¿Verdad? Entonces, la parte abierta va a quedar para el 7 y la parte cerrada hacia el 0, que sería el menor. Ahora, cuando nosotros comparemos un número positivo y un número negativo, por ejemplo, vamos a poner el menos 1 y aquí vamos a poner el 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el mayor? Siempre el mayor será el positivo. Entonces, entre un negativo y un positivo, el positivo siempre será mayor. ¿Okay? Siempre, como está de este lado, siempre va a ser mayor. Ahora vamos a comparar números negativos. Debemos recordar lo que dijimos, que entre más cerca esté del 0, mayor será. Entre más se aleje del 0, menor será. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número menos 20 y vamos a compararlo con menos 18. Ok, menos 20 y menos 18. ¿Quién es mayor? Sería el menos 18. ¿Por qué el menos 18 es mayor? Porque está más cerca del 0. ¿Sí? Lo voy a encontrar de aquí para acá de primero. Entonces, por eso va a ser el mayor. Si yo tengo, por ejemplo, menos 2 y 0, ¿quién será el mayor? Pues el mayor será el 0. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un menos 4 y aquí yo tengo un menos 10, ¿cuál será el mayor? El mayor será el que esté más cerca del 0. El menos 4 está aquí. Está más cerca del 0 que el menos 10, que estaría como por aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, el menos 4 sería mayor. Ahora, por ejemplo, si mi recta numérica va de 2 en 2 y a mí me piden
colocar en la recta numérica el número 5, por ejemplo, entonces yo sé que iría en medio del 4 y el 6. Entonces yo puedo hacer una flecha aquí y decir que aquí iría el 5, en el puro centro de ellos dos. Es muy sencillo. Ahora, otro concepto que tenemos en los números enteros es el valor absoluto. El valor absoluto se representa entre estas barras. ¿Okay? El valor absoluto de un número siempre va a ser un número positivo. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de 1 es 1. El valor absoluto me indica una cantidad. ¿Okay? Entonces es cuántos pasos doy yo para llegar del 0 al 1. ¿Cuántos pasos di? Solo 1. Ahora, ¿qué pasa si me piden el valor absoluto de un número negativo? Aquí estaría el menos 1. Ahora, ¿cuántos pasos di? Di también un paso. ¿Okay? Entonces, por eso también es un número positivo. Yo no digo que di menos un paso, sino que di un paso. Es una distancia, entonces las distancias las damos en números positivos. Ahora, vamos a practicar un poquito. Si yo digo entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Sería 3. ¿Por qué? Porque yo avanzo 3 espacios. Esa es la cantidad de pasos si estuviéramos caminando. ¿Okay? Ahora, hay diferentes variaciones en el valor absoluto. Esta es una. Tenemos 2. ¿Qué pasa cuando el negativo está fuera del valor absoluto, fuera de las barras del valor absoluto? Lo que hacemos es taparlo por un momento y yo digo, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Sería 2 y al final le coloco el negativo que está fuera, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera menos, y aquí el valor absoluto de menos 15, entonces tapo el menos de afuera. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 15? Ya sé que siempre será un número positivo, pero como había un negativo afuera, entonces le coloco al final el número negativo. Ahora, también nos pueden poner en el valor absoluto algunas operaciones. Por ejemplo, si a mí me ponen 2 por 1 más el valor absoluto de menos 4. Entonces aquí sería 2 por 1 es 2, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 2? 2. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 4? 4. Y ahora resuelvo la operación. 2 más 4 serían 6. ¿Sí? Entonces puede que en el valor absoluto nos aparezca alguna que otra operación, pero simplemente debemos resolver primero lo de adentro y luego sacamos el valor absoluto, que siempre va a ser un número positivo, excepto que el negativo esté fuera de las barras del valor absoluto. Ahora, otro concepto que vemos en los números enteros sería el opuesto. El opuesto es muy sencillo. Por ejemplo, si hablamos de, si yo digo bueno, ¿cuál sería el opuesto de bueno? Malo. ¿Okay? Si yo digo el opuesto de alto, sería bajo. Muy bien. ¿Verdad que es muy sencillo? Si yo digo, ¿cuál sería el opuesto de la suma? Ok, sería resta. ¿Cuál sería el opuesto de la multiplicación? Ah, la división. ¿Okay? Entonces pasa lo mismo con los números. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 2, ¿quién sería el opuesto? Pues el menos 2. ¿Sí? Si yo tengo el menos 8, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto sería el 8. Ahora, a veces me pueden pedir el opuesto de un valor absoluto. Entonces, lo primero que hago es resolver el valor absoluto y luego coloco el opuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me piden el valor absoluto, el opuesto del valor absoluto de menos 5. ¿Okay? Entonces, debo recordar que me están pidiendo el opuesto. Entonces, ¿qué hago primero? Primero voy a sacar cuál es el valor absoluto. El valor absoluto de menos 5 es 5. Y ahora sí saco el opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de 5? Menos 5. Es muy sencillo, nada más de tener cuidado y poner atención a lo que me están pidiendo. Ahora, por ejemplo, si me piden el opuesto de esto, 6. ¿Okay? El opuesto del valor absoluto de 6 y al fuera un negativo. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver esto. ¿Cuál es el valor absoluto de 6? Sería 6. Pero como el negativo está afuera, se lo coloco al final
Y ahora sí, porque como me estaban pidiendo el opuesto, pues entonces ahora sí lo puedo sacar. ¿Cuál sería el opuesto de menos 6? 6. Entonces son conceptos muy sencillos, pero que debemos tener cuidado al resolverlos.